dentro de las aplicaciones, generalmente nosotros vamos a encontrar que se van a requerir muchas fuentes de 5 voltios, ¿ya? 5 voltios. Uno no va a encontrar un diodo Zener de 5 voltios, de entrada les digo. Generalmente se consiguen es de 5.1 voltios, pero 5.1 voltios como voltaje superior no va a tener ningún inconveniente. Pueden funcionar perfectamente y los circuitos integrados TTL, los Arduino, generalmente soportan un nivel de tensión de 5.1 voltios, inclusive un poco más alto, ¿ya? Si es el caso. Entonces, vamos a partir de esta necesidad. Necesitamos una tensión de 5 voltios DC constantes a una corriente de unos 200 miliamperios. Eso es lo que me va a consumir a mí o lo que me va a demandar la resistencia de carga. Veo 200 miliamperios. Entonces, de entrada ya podemos calcular, o ustedes ya pueden calcular la resistencia de carga, qué valor va a tener, de cuánto va a ser. Sería 5 dividido punto 2, 0,2. ¿Cuánto les da eso? 25, profe. 25, profe. Perfecto, 25. 25 ohmios. ¿Listo? Entonces, nosotros, voy a dibujar el diagrama completo. Necesitaríamos un transformador, necesitaríamos un esquema de puente de diodos que no sé cuál va a ser, todavía no lo voy a dibujar, voy a dejar el espaciecito ahí como para dibujarlo. De lo que sí estoy seguro es que voy a necesitar un capacitor y siempre que yo necesite un capacitor voy a necesitar aquí una resistencia RS. Acá va a ir el diodo Zener y después del diodo Zener va a ir la resistencia de carga. Miren, muchachos, es importante algo que voy a decir. La resistencia de carga son 25 ohmios. Este diodo Zener de acá y esta RS van a tener unos valores específicos. Todo lo que esté de estos dos puntos hacia allá, para el capacitor va a ser carga, ¿ya? ¿Y por qué lo digo de esa manera, muchachos? Porque yo aquí voy a medir, yo aquí voy a tener una tensión y una corriente, ¿ya? Y con esa tensión que yo mida en esos dos puntos y con esa corriente que yo fije allí, yo voy a calcular la resistencia con la cual yo calculo el capacitor. Recuerden entonces que la fórmula, escribámosla aquí, por aquí, o tensión de rizado pico-pico es igual a la tensión pico rectificada sobre FRC. ¿Recuerdan? Esta resistencia es esta de acá y básicamente va a ser igual a ese nivel de tensión sobre ese nivel de corriente. ¿Esto? Entonces, no importa lo que yo tenga este lado, no importa. Tensión, corriente y calculo esta resistencia. Y listo. ¿Es claro? Entonces, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces cuando van a calcular el capacitor de esta resistencia, ¿cuál es? Y entonces llegan y ponen aquí el valor de RC. No. Llegan y ponen allí el valor de RS. Tampoco. Llegan y ponen ahí la suma. Menos. O sea, es haga de cuenta. Mido acá la tensión, mido la corriente, divido y saco la resistencia. Y ya. Se acabó. O sea, independientemente de lo que tenga este lado. Lo hacen así y van a la fija siempre. Bueno, listo, chicos. Dicho eso, entonces necesitaré mi diodo Zener. Yo no tengo diodos de 5 voltios. O sea, Zener 5 voltios no van a conseguir. Ustedes lo consiguen de 5.1, ¿ya? De 5.1 voltios. Entonces vamos a ver acá, vamos a buscar acá diodo Zener 5.1 voltios. 5.1 voltios, le digo que todo. Por acá me dicen que hay este. Miren,
1.4733A. No, vamos a irnos mejor por acá. Un vatio, diodo Zener, por acá. Taiwán semiconductor, caramba. De páginas. Ah, mira que aquí no vienen desde tensión nominal 10. ¿No hay de 5 o qué? 47, 43. Son de 13 voltios. Este no es. Vamos a ver quién fue chilada. ¿Qué hay? Sí, miren. ¿Qué hay? Esta es la tensión más cercana típica. 1N4733A. Miren una cosa, muchachos, apunten estos datos porque van a ser súper importantes. Diodo 1N4733A. Tensión en el punto de prueba BZT 5.1. Corriente en el punto de prueba IZT 49 miliamperios. ¿Ya? Adicionalmente está la IZK, bueno, no la necesitamos. No está la corriente máxima, pero nosotros podemos estimar, aproximar la corriente máxima teniendo en cuenta la potencia y la tensión en el punto de prueba, que la potencia dice que es de 1 vatio. Con esos datos nos es suficiente, ¿ok? Para hacer un primer diseño aproximado con el puente recto, con el diodo Zener, que es lo que necesitamos. Entonces, copiaron los datos, ahora me los recuerdan, ¿vale? Cuando se los pidas, por favor. ¿Los puedes repetir, por favor? Lo repetimos. A un segundo, decimos tensión en el punto de prueba, 5.1 voltio, corriente en el punto de prueba, 49 miliamperios, y potencia del diodo, 1 vatio. Esos son los datos mínimos que yo necesito rescatar de acá. Bueno, miren que ella me está diciendo un mínimo y un máximo de tensión. Esto también lo puedo copiar. Cópienlo, de hecho. BZ máximo 5.355, BZ mínimo 4,845, y si yo copio estos dos valores, entonces también tengo que tomar este, IZK, 1 miliamperio. IZK, 1 miliamperio. Bueno, listo, chicos. Entonces, voy a la hoja de acá. Perfecto. Entonces, listo. Yo les voy a decir algo, chicos. Si ustedes necesitan una tensión de salida, en este caso 5.1 voltio, ya, aquí, la tensión en este lado de acá, ustedes tienen que elegir la más alta, siempre. Ah, profe, ¿por qué? Resulta de que la tensión aquí en el condensador a usted le va a cambiar, ¿ya? Y independientemente de cualquier cosa, ya va a tener un rizado, ¿ya? Y usted necesita que así ella cambie y así tenga ese rizado, pues entonces usted utilice una tensión más alta para que el diodo Zener le siga regulando. Bueno, para que siempre la tensión en este punto sea mayor a 5.1 voltios. Y la recomendación es guíense por transformadores que ya sean estándar. Nuevamente vuelvo y digo, que ya sean estándar. Entonces, ustedes tienen transformadores 606, 0909, ¿ya? Si utilizo un 606, pues entonces yo voy a tener tensión del secundario 606 o 909,
Pues entonces, si yo utilizo los dos extremos, voy a tener 12 voltios RMS. Si yo utilizo estos, de acá voy a tener 18 voltios RMS, son bastante altos. Si yo utilizo este transformador de aquí, entre los extremos, tengo 12 voltios pico, está bien. Hay transformadores que son de 9 voltios, 9,0 o 0,9, también son válidos, ¿ya? O 0,6 también los hay, voltios RMS. Tengan en cuenta que les estoy hablando de la tensión en el secundario, es decir, en estos puntos, ¿ya? Y hagamos la conversión de cada uno de ellos. A ver, miren, si me consigo un transformador que tenga 0,6 voltios, tensión RMS, la tensión pico, ¿de cuánto sería? Entonces sería 6 por 1.4142, sería aproximadamente 8.48 voltios. Miren cómo ustedes tienen que proceder. 8,48 voltios. Listo. Si hago un rectificador de media onda, le resto 0,7 voltios. O sea que la tensión pico rectificada me estaría dando como de 7,78 voltios. Y la tensión del CENER es 5,1. ¿Me servirá? Me sirve. ¿Ya? Me sirve, está por arriba. Está como 2 voltios y pico por arriba. Ah, me sirve. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué tal si utilizamos uno de 9 voltios? 0,9 o 0,9 voltios. Un transformador sin tap central que diga 0 voltios, 9 voltios. Entonces voy a tener 9 voltios por 1.4142, 12.72 voltios. Si utilizo un rectificador de media onda, pues entonces sería menos 0,7, 12,07 voltios. Tensión pico rectificada, 12,07 voltios. Tensión del seno, 5 voltios. Me sirve también. ¿Ok? Inclusive con este yo podría decir, no, pero pues más 0,7. Tengo eso ya. 12, a hacerlo de nuevo. 9 por 1.4142. Esto. Digo, no, pero voy a utilizar un puente de completo. Puente de diodos completo. Te le voy a restar 1.4. Puente completo de 4 diodos. 11.32, 11.33 aproximadamente. Me sigue sirviendo. Entonces yo utilizo uno de esos y me queda perfecto. Un transformador cuyo primario sea de 115 voltios y en el secundario sea de 0,9 voltios. Profe, pero ¿por qué no utilizó el de 0,6 que también me servía? Sí, también me sirve, pero para mi preferencia no. ¿Por qué? Porque es que la tensión me queda muy justa. Y al tener una tensión muy cercana a 5,1, esta resistencia me va a dar más pequeña. Y como me va a dar más pequeña, se me va a calentar más. ¿Ya? Entonces, un transformador que me dé 0,6 voltios y uno que me dé 0,9 voltios, eso prácticamente valen la misma cosa. En cuanto a costos, es casi lo mismo. ¿Ya? Si acaso aumentará 100 pesos colombianos, o sea, eso no es mucho. ¿Ok? Entonces, prefiero el de 0,9. ¿Ya? Y con el de 0,9, pues entonces yo ya pongo un puente rectificador. Ya puedo colocar aquí un puente rectificador de 2 diodos. Vamos a ver cómo lo dibujo bien bonito para que... bueno, coloquemos los 4 diodos. 1, 2, 3, 4. Chan. Conecto. Este se conecta acá. Este se conecta aquí. Y este se conecta acá. Puente rectificador de 4 diodos. Y ya. Y partimos de acá para acá. 9 voltios RMS. Ahí está, entonces paso a paso. 9 por 1.4142. Tensión pico 12.73.
tensión pico del secundario. Voy a escribirlo más atrás que no me va a caber ahí. Tensión pico del secundario 12,73. Ahora le resto menos 1,4, 11,33, por decirlo de alguna forma, tensión pico rectificada, 11,4, 33. Y esa va a ser mi tensión. Tensión pico rectificada, 11,33. ¿Ya? Ustedes aquí, pilas con los pasos que voy a decir. Encontró esta tensión. Miren que partimos suponiendo un transformador estándar comercial. Definimos su valor pico RMS, tensión RMS y pico aquí, y dijimos, ¿me sirve o no me sirve? Transformador comercial. Y lo uso, tengo requerimientos y lo que cuento con el mercado, en el mercado. Si yo, y pongan atención a esto, si yo hubiese dicho, no, yo voy a definir que aquí la tensión a este lado va a ser 4 voltios, 3 voltios mayor a esta tensión aquí. Y voy a definir un voltaje de rizado que yo quiero, 1 voltio o 500 milivoltios, qué sé yo. Lo más probable es que me hubiese dado un voltaje pico rectificado que no sea comercial. Y en ese caso, yo tengo que mandar a hacer el transformador. Pero aquí me estoy adaptando a algo que, que ya conozco en el mercado, que ya tengo en el mercado. ¿Ya? Establecemos la tensión de rizado entonces. Mire que tengo el voltaje pico rectificado. Y la tensión que yo vaya a colocar acá debe ser mayor a 5,1. ¿Ya? Debe ser mayor, por lo menos unos 4 voltios más grande, qué sé yo, unos 5,5 voltios más grande. Mínimo unos 4, 3 voltios como mínimo. Más alta. Pero miren, la tensión aquí, si yo la voy a definir, yo digo que sea por lo menos 3 voltios más alta y me regreso hacia atrás. En este caso, vuelvo y repito, uso un transformador comercial, determino este valor, entonces ahora ya no puedo decir, no, pues entonces que sea 4 veces más alta, o 5 veces más alta, o 2 veces más alta. ¿Por qué no lo puedo decir? Porque ya aquí me están dando un valor, miren. Ya acá tengo que la tensión pico rectificada es de 11,33 y punto. Entonces me queda más fácil en este momento entonces definir la tensión de rizado pico a pico. Y yo la defino con base a este valor. Yo digo, bueno, inclusive puede ser 1 voltio. ¿Por qué? Porque es que mi carga tiene un Zener, ya la están regulando más allá. O sea que si acá tengo una variación grande, ya no importa. ¿Por qué no va a importar? Porque pues ya tengo un Zener sobre la carga, un Zener que me está garantizando la regulación en la carga. Entonces acá podemos decir tensión de rizado en este capacitor, tensión de rizado pico pico, 1 voltio, perfectamente. Que 1 voltio sería aproximadamente el 10%. ¿Sí lo ven? Miren la diferencia que hay entre empezar a trabajar capacitores con regulación posterior al capacitor y con fuentes que eran reguladas solamente con capacitor. En los anteriores, los valores de rizado tenían que ser más justos, aquí ya no tanto. Aquí, a pesar de que tengo una tensión por debajo de los 30 voltios, yo puedo decir, quiero un voltaje de rizado pico pico de aproximadamente el 10%. ¿Y eso quién me lo da? Me lo da la regulación del Zener. Esa posibilidad me la da la regulación del Zener. ¿Listo? Entonces acá ya escojo tensión de rizado pico pico, 1 voltio. Con este ojo con lo que voy a preguntar. Tensión de DC en el capacitor, ¿de cuánto sería? Sería igual a tensión pico rectificada menos
tensión de rizado, pico, pico, sobre 2. ¿Ya? Tensión pico rectificada, 11,33 menos 0.5. 11,33 menos 0.5. 10.83. Y esa sería la tensión promedio aquí. 10,83 voltios. Y con esa tensión ya se calcula RS. ¿Ya? Con esa tensión ya calculo RS. Entonces miren que ya tengo los ingredientes casi que completos. Tengo tensión aquí 5.1, que es la que me da el fabricante. Tensión aquí 10,83, que es la que yo calculo dependiendo del transformador que voy a poner acá. 10,83. ¿Qué me falta para calcular el RS? La corriente. Eso es lo que hace falta. La famosa corriente. Y la corriente por RS es igual a ¿qué? Es igual a la corriente que se va a venir por la carga más la corriente que baja por el Zener. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, la resistencia de carga ya me dieron, la corriente de la resistencia de carga son 200 miliamperios. ¿Y la del Zener de cuánto es? ¿Mm? Entonces, ustedes pueden hacer el análisis más sencillo. Ustedes para ir a la fija, ojo, para ir a la fija, escogen la corriente en el punto de prueba y ya. Escojan la corriente en el punto de prueba. Mi recomendación, escojan la corriente por encima de la corriente de prueba, un poco más alta a la corriente de prueba. ¿Y esto por qué? Vamos a hacer aquí un grafiquito y se van a dar cuenta del por qué. Esto y ahorita nos devolvemos al diagrama de arriba. Cuando ustedes tienen un diodo Zener, ustedes tienen que el diodo Zener trabaja así. Tiene una curva de trabajo. O sea, ya viene aquí, por acá empieza a conducir y hace esto. ¿Ya? Por acá está el famoso IZK. Por aquí está el famoso IZT. Y por acá está el famoso IZM máximo. ¿Ya? Aquí está tensión Zener mínima. Aquí está PZT y por aquí está BZ máxima. ¿Ya? Entonces, tensión de Zener máxima, tensión de Zener en el punto de prueba, tensión de Zener mínima. Tensión de Zener en el punto de prueba son los 5.1 voltios que el fabricante le dio. Y esa tensión se produce cuando por el Zener lo atraviesa la corriente en el punto de prueba. ¿De cuánto era, chicos? 49 miliamperios. 49 miliamperios. Esta de aquí es de 1 miliamperio. ¿Esta tensión de Zener mínima de cuánto era? 4.80 y algo, creo que. 4,84, 84,5. Perfecto, gracias. 4,845. La tensión en el punto de Zener, pues esa ya la conocía, es 5.1. Y la máxima, si mal no estoy, era como de 5,5, algo así, 5,355. 5.35, ¿vale? Voltios. Entonces, miren, muchachos, ¿en qué radica una cosa? ¿Qué radica algo? Vamos a calcular una cosita acá. Entonces, poner 5.1 menos 4.845 le da 0,255, ¿vale? Y si usted hace 0,255, que es la distancia
de este punto a este punto, esta distancia de acá, si usted toma esa misma distancia y se la suma a 5.1, prácticamente le da la misma de acá. O sea, esta distancia de aquí a aquí es igual a la distancia de acá a acá. ¿Listo? La variación es la misma para arriba y para abajo. O sea, para abajo es lo mismo que cambia para arriba. El delta de Zener, la variación en el diodo Zener. Pero cuando usted lo haya por este otro lado no le da lo mismo. Mire, verá, aquí entre 49 y 1 miliamperio le da 48 miliamperios, ¿sí o no? La variación, 48 miliamperios. Esta variación. Pero cuando usted va y aproxima la máxima, como no me la da el fabricante, usted dice, bueno, un vatio dividido, perdón, la tensión máxima, 5,35, que sería acá. Porque esto se da a la tensión máxima. La IZ máxima se da a la tensión máxima. Eso sería aproximadamente 188 miliamperios. Entonces, Profesor, Profe, 0,1869. Es que usted escribió 32 en vez de 35. perdonen. ¿Era cuánto? Perdonen. 0,1869. ve, profe, 18. Dame un segundito. 1 dividido 5,355, creo que era. 0, son 187. Es lo que me estaban diciendo. 187 miliamperios. Ok. 187 miliamperios. ¿Qué me decían? Perdón. profe, es que pues, tengo entendido, o sea, los anteriores ejercicios hemos hallado pues el IZM cuando no nos lo daban, dividiendo pues, la potencia entre el voltaje de prueba. Sí, pero era porque no nos daban el máximo y el mínimo de la tensión. Aquí no lo están dando. Y si yo tengo posibilidad de usar este, pues entonces lo uso. Si no me lo dan, entonces utilizo el de prueba. ¿Vale? Buena observación. Así, si a mí me dan la tensión máxima, entonces yo hallo la corriente máxima con esa tensión de Zener máxima, pero por el que el fabricante me lo dio. Pero si el fabricante no me da esa tensión máxima y tampoco me da la corriente máxima, entonces yo hallo la potencia sobre la tensión en el punto de prueba y listo. ¿Ya? Es una forma de aproximarlo. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Entonces, claro, miren esto. Entonces, si yo le resto a esto menos 0,049 miliamperios, que es esta diferencia, me va a dar 137,7. O sea, 137,7 miliamperios. Entonces, miren una cosa que es curiosa. Él acá es simétrico, lo mismo que cae acá es lo mismo que cae acá en tensión, pero en corriente no. ¿Sí lo ven? En corriente no. ¿Qué quiere decir eso? Que si la tensión de entrada, esta tensión acá, se llega a caer, es más probable que la corriente por el Zener llegue más rápido a 1 miliamperio de que si la tensión llega a subir. Porque si la tensión acá llega a subir, acá en este punto llega a subir, la corriente por la resistencia se me va a aumentar, va a bajar mayor corriente por el Zener, pero entonces va a tener el chance de subir más, porque acá puede manejar mayor corriente a la subida que a la bajada, ¿ya? Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Hay dos formas de hacerlo. Ustedes calculan RS con la corriente de prueba, está bien hacerlo así, está perfecto. Mi recomendación es háganlo más arriba, ¿ya? ¿Por qué les digo que háganlo más arriba? Porque es altamente probable, muy altamente probable que a usted esta tensión por algún momento o por alguna circunstancia le tienda a subir que a bajar.
Perdón, me equivoqué. Es más altamente probable que le tienda a bajar que a subir, porque usted está conectado a 115 voltios acá, y entonces acá le da 9 voltios. Pero si por alguna razón su tensión en la red cayó a 110, estos 9 voltios le van a caer también. Y si se le caen, entonces la tensión aquí también se le cae. Y si se le cae aquí, la corriente por acá le va a bajar. Y si le va a bajar, pues es mejor que tenga mayor recorrido hacia abajo, porque así entonces le va a regular más, va a mantener más tiempo dentro de este rango. ¿Ya? Entonces, no lo escojan a esta corriente como tan exacto, escójanlo más arriba. Y si tengo 187 miliamperios para arriba, pues entonces escójanlo a 100 miliamperios, si le queda súper. O escójanlo a 80, pues al doble, 80 miliamperios, y les queda perfecto. Mi recomendación es esa. Entonces, vamos allá al RS. Voy a escribirlo aquí para no alejarme mucho del diagrama arriba. RS igual a 10,83 voltios menos 5,1 voltio sobre 80 miliamperios. ¿Y eso cuánto me da, chicos? Háganla. A mí me dio 71,62, profe. 71,72. 62. 62 ohmios. ¿A cuántos amperios? Ah, 80 miliamperios. Perdón. ¿A cuántos amperios no? ¿A cuánta potencia? ¿A qué potencia? A esta resistencia siempre hay que calcularle la potencia porque generalmente dan potencias grandecitas. Y cuadrado por R, recuerden. .8 por 0.8 y cuadrado por R, que me dio 71,62. Puede ser todo eso pateaje, ¿no? Ah, no, pero es que no 0.8, 0.08 por 0.08 cuadrado por R, ahora sí, 71,62. Me digo 71,62. Ahora sí, medio vatio, 0,458 vatios. 0,458 vatios, es decir, aproximadamente 0,5 vatios, pero uno nunca la toma como a ese nivel de potencia, uno siempre la pone más alta. 0,5 vatios está muy justa, la siguiente es de 1 vatio. Profe, qué pena, ¿sí se tuvo en cuenta los 200 miliamperios para el cálculo de la RS? Oiga, buena pregunta. Buena pregunta. No lo tuvimos en cuenta. Muy acertado el comentario. Pero, Muy bien. profesor, ¿no podríamos, de cuánto tomamos la corriente que estamos dividiendo? 80, ¿no? Sí, pero no, tiene que tomarse en cuenta la corriente. Pues, o sea, no podríamos decir, ya que usted está diciendo que la corriente del Zener no la tomemos exactamente como la que nos dan, pues digamos que serían los 200 miliamperios y lo otro, y eso sumamos y ya. Mm, sí, por eso, o sea, en realidad aquí tendrían que ser 280. Vale, sí, es eso. Aquí serían 280 miliamperios. Y los 80 los pusimos arbitrariamente, ¿no? Ni tan arbitrariamente, o sea, lo elegimos O sea, por... pues que esté superior y ya. Exactamente. Está Vale. superior. Oiga, muy buena observación. También me había olvidado. Son 280 miliamperios. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dio ese cálculo ahora? Sí, porque es la corriente por el Zener, que son los 80, más los de por acá, que son los 200. La resistencia me dio 20,46, profe.
A mí también. 20,46 ohmios. Y ahora sí, ¿a qué potencia? Tuvo que dar una potencia más grande. Los 10 vatios, no sé cuánto le habrá dado. Bueno, 2 vatios, 1,6 vatios, aproximadamente 2 vatios. Tampoco más grande, 2 vatios, estuvo bien. Miren chicos una cosa, jóvenes. Miren una cosa muy importante acá. ¿Cuál es la corriente máxima del Zener? 1,87 miliamperios. De esos 1,87 miliamperios, la corriente máxima que él soporta, ya estamos ocupando 80 miliamperios, que es los que van a bajar por el Zener, ¿cierto? Si en algún momento nosotros llegáramos a quitar del circuito la resistencia de 25 ohmios, esos 200 miliamperios que se estaban viniendo por acá van a tratar de irse por el Zener, ¿ya? Y al tratarse de irse por el Zener me van a sumar 280 miliamperios por el Zener, que van a superar los 187 miliamperios que el máximo puede soportar. Si se llega a presentar eso, lo más probable es que el diodo Zener se destruya. Bueno, en ese caso, la recomendación es que ustedes manejen un diodo Zener de mayor potencia, o que en dado caso se garantice de que siempre se va a estar extrayendo esa corriente allí, que él nunca va a superar la corriente máxima. ¿Ya? Se tiene que tener eso en consideración, chicos. Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí ya quedaría diseñado nuestro circuito. A ustedes les pueden pedir dos cosas más, muchachos, y serían bueno que las tengan allí, que las dejen allí para que ustedes la determinen. Si quieren, la calculan después y me preguntan o nos la presentan o la simulan a ver si dio bien. Y son estas dos cosas, se las voy a decir. Primera, le pueden preguntar, una vez diseñado todo esto, calculados todos estos valores, ¿en qué rango puede cambiar la resistencia de carga antes de que el Zener pierda regulación? Me explico mejor. Cuando ustedes toman esto de 25 ohmios y le empiezan a bajar el valor del ohmiaje a la resistencia, entonces demandan mayor cantidad de corriente. Al demandar mayor cantidad de corriente, como usted ya tiene aquí una corriente que es fija, que son de 280 miliamperios, por acá, por la resistencia de carga, va a empezar a subir esta corriente, pero por acá empieza a bajar, por el Zener empieza a bajar. La suma de las dos me tiene que dar 280. Entonces, si aquí sube a 250, pues acá solamente van a ver 30 miliamperios. ¿Ya? Y esa corriente por acá puede subir hasta que la corriente por aquí llegue a su valor mínimo, o sea, 1 miliamperio. Cuando llegue a su valor mínimo ya no puede bajar más. Ya no puede bajar más, ¿por qué? Porque entonces el Zener deja de trabajar en la zona de Zener y ya deja de funcionar. Entonces, el valor crítico es cuando por acá pasa 1 miliamperio y por acá pasa el resto de la corriente. Cuando pase el resto de la corriente por acá, pues voy a tener un valor de resistencia mucho más bajo a 25 ohmios. ¿Cuál sería ese valor? También, ¿cuál sería el valor entonces a la cual la resistencia de carga tiene que subir? Me explico. Cuando el valor de la resistencia de carga sube 25, 50, 100 ohmios, la corriente por la resistencia de carga va a disminuir. Y la que ya deja de pasar por acá va a empezar a pasar por el Zener. Y a medida que pasa por el Zener, pues entonces él gradualmente va a pasar de 80, 90, 110, 120 hasta llegar a este máximo.
Entonces, cuando usted le pregunten por el rango de variación de la resistencia de carga, básicamente lo que tiene que calcular es qué valores va a tomar la resistencia de carga para que por aquí pase 1 miliamperio y pase la corriente máxima por el Zener. Y eso le da ese rango de variación. Profesor, la resistencia mínima me dio 17,92. Es probable que llegue hasta 17,92 y la máxima es probable que llegue hasta 600 ohmios por allá. Esto no sé. Y otra cosa que pueden estar pidiendo es la variación en la tensión aquí. Nosotros definimos un voltaje rizado pico a pico de 1 voltio. ¿Ya? Quiere decir de que acá hay un voltaje pico rectificado de 11,33, pero también va a haber un voltaje mínimo. Y lo que pueden estar preguntando es, ok, el rizado acá de ¿cuánto puede ser? Antes de que el diodo pierda regulación nuevamente. O sea, lo que le están preguntando entonces ya es por la tensión máxima y mínima en este punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tensión máxima y mínima ahí prácticamente define cuánta corriente va a pasar por acá. Y si yo tengo que por acá vienen 200 miliamperios, pues entonces la corriente por aquí puede llegar a caer hasta 201 miliamperio y hasta 380 miliamperios puede subir, que son estos. 200 más 1 miliamperio y 200 más 187. Entonces, con esos dos valores, pues claro, voy a encontrar acá dos posibles valores de tensión, uno máximo y uno mínimo, para que la corriente por acá tome ese valor de mínimo y máximo. ¿Ya? Entonces ahí ya tengo todas las posibles preguntas que me pueden hacer. ¿Entendido, chicos? Yo los invito a que simulen este circuito, muchachos, y verifiquen que funcione. Verifiquen que funcione, y cuando ya lo verifiquen, pues comparten los resultados, ¿ok?